visiones de Zacarías. Simplemente hemos tratado la primera visión. Hemos explicado brevemente de qué va la visión. Hemos hablado de cómo interpretar esa profecía. Y hemos dado una aplicación de la profecía para nuestra vida. Es una aplicación que yo he pensado para mí mismo. Y seguramente, como decía antes, si tú vas al pasaje, a lo mejor tú encuentras otra aplicación más, seguro. Porque aplicaciones, pues cada uno puede tener la suya personal que le sirva, ¿verdad?, para algo de su vida. Pero la interpretación del pasaje más o menos pues se ajusta a eso que habíamos estado viendo. Entonces saltamos, vamos a por la segunda visión. Y entonces estamos ya en el capítulo 2 de Zacarías, capítulo 1, versículo 18. 1:18 os decía esta mañana que algunos dividen no en 8 sino en 10. No hay más allá, simplemente unos ven aquí precisamente, esta la dividen en 2. Entonces es la visión de los 4 cuernos y de los 4 carpinteros, ¿vale? Y algunos dividen los 4 cuernos por un lado y los 4 carpinteros por otro, pero a mí me parece bastante lógico pensar que una está entrelazada con la otra directamente y que estamos hablando de lo mismo. Entonces dice así, Zacarías 1:18. Después alcé mis ojos, es hermoso verlo, dice creo que 5 o 6 veces, como el profeta alza sus ojos. Me hace pensar en Colosenses 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba, ¿no? Y como es algo normal, natural, no hay nada especial en esto, pero como la visión viene de arriba, ¿verdad? Es el Señor desde arriba mostrando las cosas al hombre, ¿verdad? Y como escuché una vez a un futbolista decir, con los pies en el suelo y con la vista en el cielo. Y me pareció una frase muy buena de Yerry Mina, gran jugador del Barça, está en el Everton ahora, ¿vale? Pues colombiano él, no sé si tiene que ver con algo, no sé si es creyente, no lo es, lo que sea, pero me parece una frase muy buena. Y así es como el creyente debe vivir, con los pies en el suelo y la vista en el cielo. Y dice Zacarías, alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Siempre los cuernos siempre han venido a ser símbolo del poder de una nación. Siempre, cuando hablamos de Apocalipsis y hablamos de las 10 naciones que se levantará en Europa, hablamos de 10 cuernos y luego habla del anticristo, cómo se levantó un cuerno en medio de todo. ¿Lo recordáis? Aunque os suene por encima estos pasajes de la profecía y tal, siempre que hablamos de cuernos hablamos del poder de una nación, ¿vale? Dice, y miré y había 4 cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. La misma palabra se puede traducir como artesano, se puede traducir como escultor, algo un poco más amplio que simplemente un carpintero, ¿vale? Y entonces dice, un carpintero, que es un carpintero, ¿verdad? Carpintero, algo mejor que un carpintero, estamos hablando. Vale. Muy bien. Y entonces dice, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? O sea, hemos hablado de los cuernos, hablamos de los carpinteros, y dice, me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza. Es decir, los cuernos dispersaban a Judá, los carpinteros, ¿vale?, derriban, continúa diciendo, han venido para hacer temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersar. Entonces, tenemos Judá, vienen 4 cuernos, dispersan a Judá, y luego vienen 4 carpinteros que dispersan o hacen caer el poder de esos 4 cuernos anteriores, ¿vale? Cuernos y carpinteros. Seguro que esto no es lo que vio Zacarías, pero solamente para que nos hagamos una idea, ¿vale? 4 cuernos y he puesto ahí pues 4 herramientas de carpintero, ¿vale? Eso que son cerrillos, ¿no? ¿Vale? Entonces he puesto ahí 4 herramientas de estas para que nos imaginemos un poco a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Y entonces, el significado de la alusión, pues por un lado tenemos los 4 cuernos, como ya os he dicho hace un momento, vamos a vuestras notas directamente, entonces los 4 cuernos son 4 agentes que han disipado a Judá. Suponemos que son 4 reinos, ¿vale? Como os he dicho hace un momento, siempre que hablamos de cuernos pensamos en naciones, y tiene mucho sentido. Cuando tú vas al libro de Daniel, capítulo 2 o capítulo 7, está hablando de los 4 reinos, la estatua de Nabucodonosor o el sueño de las 4 bestias también, ¿vale? Entonces, o la visión de las 4 bestias, estamos hablando de 4 reinos. En el caso de Daniel, los cuatro reinos o las 4 potencias o los 4 imperios de los que hablamos, recordádmelo, son Babilonia, después estamos hablando de Persia, después estamos hablando de Grecia y Roma, ¿vale? Eso es en el caso de Daniel.
Y no falta quien hace una conexión directamente con este pasaje con Daniel y dice, pues estamos hablando de lo mismo. Bueno, yo discrepo un poco, yo lo he leído varios comentaristas y no es que sea yo el listillo de la clase, ¿eh? O sea, eso es una opinión y luego hay otra opinión que es que esos 4 reinos o esas 4 potencias estaríamos más bien hablando de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia, ¿vale? Dejaríamos fuera a Grecia y a Roma. Y nos remontaríamos, iríamos más atrás hasta Egipto, donde el pueblo de Israel habían estado como esclavos durante 400 años, ¿vale? Y después nos vendríamos hasta Asiria, que son los primeros que se han llevado las 10 tribus cautivas, seguiríamos con Babilonia, que son los que dispersan a las otras 2 tribus, y finalmente, pues entonces acabaríamos con Persia en el momento actual. ¿Por qué? Porque fíjate que el verbo está en pasado, dice que son los 4 cuernos que dispersaron a Judá, ¿vale? O sea, ¿en qué momento histórico estamos? Estamos en medio del imperio persa, y está hablando en pasado de 4 cuernos, 4 naciones, 4 potencias que han dispersado a Judá. Por eso tiendo yo más a pensar que de estas 4 naciones de las que estamos hablando son probablemente más Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Y no incluiría ahí ni a Roma ni a Grecia. Pero bueno, en todo caso, 4 naciones, ¿sí? Entonces, después de eso, como dice aquí, la totalidad de los enemigos de Israel es otra interpretación. Está hablando de que esos 4 cuernos no sean 4 naciones, sino que sean los 4 puntos cardinales. Que todos los que han dispersado a Israel en algún momento, ¿vale? En fin, ahora iremos a la interpretación final del pasaje, ¿vale? Entonces, después de eso, estamos hablando de los 4 carpinteros y aquí la cosa ya no hay una interpretación clarísima, ¿no? Estos han de aterrorizar y derribar los cuernos de las naciones. La visión simboliza la destrucción de las naciones paganas y que han oprimido a Judá y Jerusalén. ¿Y quiénes son estos 4 artesanos o herreros o escultores o quiénes son? ¿Quiénes mencionados aquí? ¿Son medios sobrenaturales que Dios usa? Pues tal vez, ¿vale? ¿Son exactamente artesanos? ¿Son exactamente carpinteros? Pues podría ser, ¿verdad? Cuando un imperio se cae, el que viene detrás, si tiene que levantar un imperio nuevo, pues necesitas artesanos y necesitas albañiles, necesitas carpinteros y necesitas mano de obra, ¿verdad? Para volver a levantar un imperio. Vale, pues también podría ser, ¿no? En todo caso, dice aquí al final de vuestras notas, la finalidad de la visión es inconfundible. El Señor libertará a Judá a fin de que se cumpla la promesa de los versículos 16 y 17. Y acuérdate que hemos leído antes en la visión anterior que dice: por tanto os he dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, ella será edificada mi casa. Y dice Jehová de los ejércitos, y la ploma se atendía sobre Jerusalén, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia de mí. Para que eso se cumpla, pues entonces va a ocurrir la visión que viene a continuación. ¿Sí? Hay probablemente cuatro imperios que han esparcido, que han llevado a Judá lejos, y luego hay estos 4 artesanos, 4 carpinteros que han derribado a esos 4 imperios que han caído. Ya ir más allá y ser más concreto entra un poco en el terreno de la hipótesis, ¿vale? Pero la visión general de esta profecía o de esta visión sería eso, ¿vale? Entonces, aplicación de la visión, de lo que estamos viendo aquí, la aplicación para cada uno de nosotros. Tú fíjate cómo el Señor, como dice en el libro de Proverbios, mueve el corazón del rey como los repartimientos de las aguas, ¿no? Creo que es Proverbios capítulo 21, versículo 1, ¿vale? Que dice que el corazón del rey es como cuando tú eras niño y te ponías a jugar con la tierra y el agua y la arena y no sé qué, ¿verdad? Y hacías caminitos de agua para que pasara el río de agua por ahí, ¿verdad? Y abrías la fuente y pasaba el agua por aquí y la llevabas donde tú querías, ¿no? Dice, pues de la misma forma está el corazón del rey en la mano de Dios y hace con él lo que él quiere, ¿vale? Y él pone reinos y quita reinos, y pone imperios y quita imperios, y pone gobernantes y presidentes, y no hay nada que se le escape. No pasa que hay unas elecciones y el Señor dice: ¡ay, han ganado los que no tenían que ganar! A ver cómo arreglamos esto. Al Señor no se le escapa nada de su mano. Todo lo que ocurre, el Señor lo tiene controlado en su mano. Por lo tanto, a veces nosotros nos sorprendemos y decimos: ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Que esa persona esté a cargo de este país. El Señor lo tiene todo en su mano. ¿Qué será con tu vida? Si Dios controla imperios, fíjate aquí con una profecía de cuernos y de carpinteros, y cómo está hablando del futuro de alguna forma de la humanidad. Si el Señor domina eso, si todo lo que ha dicho, como vamos a ver a continuación, se ha ido cumpliendo al pie de la letra, si todas las... Por ejemplo, hemos hablado de Ciro al principio del libro, ¿no? Ciro está profetizado desde 200 años antes de que Ciro naciera, ¿no? Y habla, si no recuerdo mal, en Isaías, dice: mi siervo Ciro, ya está hablando de Ciro no sé cuánto tiempo antes, ¿no? Pues si todo eso Dios lo tiene bajo control,
¿Qué no será con tu vida? ¿Verdad? O sea, abre los ojos, porque el Señor pone delante de ti cada detalle. Y cada cosa que ocurre en tu vida está planeada por el Señor de antemano. Por lo tanto, no hay detalle pequeño, ni hay cosa pequeña que ocurra en nuestra vida o que no tenga importancia delante de Dios. Por eso es tan importante que, sabiendo cómo Dios está moviendo el plan de tu vida, nosotros estemos en el centro de la voluntad de Dios. Porque si no va a ser como los que os habéis sacado el carnet de conducir y tenéis que ir a la revisión médica del carnet de conducir, sabes que, no sé si supongo que más o menos igual en todos los sitios, ¿no? Que vas ahí y para determinar si vas a ser un torpe absoluto al volante o no, ¿verdad? Te ponen una especie de juego, ¿no? Y entonces tú tienes que ir ahí manejando y pip, ¿verdad? Y pita cada vez que te sales del camino, ¿verdad? Pip, pip, pip. Bueno, pues se trata de estar en el centro, ¿no? O sea, si tu vida es un pip constante, ¿no? Y cada 2 por 3 estás saliendo por un lado, saliendo por otro, saliendo del camino por aquí, por ahí. ¿Te acuerdas a Sansón que dice que descendió a Timnat y que volvió a descender a la viña y que pues de tanto descender se salió del camino? Es lo que dice al final el pasaje, ¿no? Se salió del camino, se encontró al león, o sea, pecó una vez tras otra. ¿Por qué? Porque descendía. Y no te puedes estar saliendo del camino continuamente. No puede ser, ¿no? Ayer veníamos conduciendo, que en un momento dado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Había uno que, ¿usted qué hace? Está durmiendo, toca con el móvil y tal, y al final le tocas el claxon, ¿no? Porque, a ver, o sea, como sigas el puente, o sea, no te va a parar, ¿no? Y sí, pero se salía, estaba prácticamente con el coche en el arcén, ¿verdad? Se iba ahí desviando, no se iba durmiendo, ¿qué le pasaba? Pero no te puedes estar saliendo del camino continuamente. El Señor domina la historia de la humanidad. Y por supuesto, todo lo que ha planeado para tu vida es para tu crecimiento espiritual. Así que no estés todo el rato pi, saliéndote del camino. Tienes que estar, por tu bien, en el centro de la voluntad de Dios. Por tu bien. Porque cuando no te metes en el camino, al final, de alguna forma vas a acabar encajando, si es la voluntad de Dios que encajes. Y cuando no entras, el Señor va a forzar. Y cuando fuerza, pues a veces hay que recortar de aquí, empujar por allí, y entonces es cuando vas a sufrir más. ¿Verdad? Yo siempre digo esto como la masa de la pizza, ¿no? Cuando la metes en la bandeja o la masa de, ¿no? Tú haces la masa, la pones ahí y ¿qué haces? Pues como no encaja, pues la tienes que estirar. Si te ha quedado larga, la recortas, ¿verdad? Y tiene que encajar en la bandeja para meterlo en el horno. Pues así es un poco a veces como ocurre con nosotros, ¿no? Dices, no, yo es que no quiero encajar en la voluntad de Dios. Vas a sufrir. Vas a sufrir. El Señor quiere que estés en el centro de su voluntad, que te amoldes al molde. ¿Sí? Sé que es una redundancia, pero lo que quiere es que entres, que encajes en el molde. Y si no lo haces, sufrirás. ¿Vale? Por lo tanto, acuérdate, Dios controla cada detalle de tu vida y de la historia. Vamos a por la tercera visión, que es la visión del varón de Dios con la vara de medir. ¿Vale? Y entonces vamos allá, vamos a leerla primero, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, ¡corre! ¡Habla a este joven! O sea, esto nos da un poco la idea de la edad de Zacarías en este momento. ¡Habla a este joven! Tendría unos 46 años, diciendo... No lo habéis pillado, pero yo tengo 46. Sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Dice el Señor, versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta, y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y te serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado su santa morada. Bueno, esto tiene aquí como 2 partes, ¿no? Primero tiene esta
esta primera parte donde habla exactamente de este varón que ha salido a medir Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén no tiene muros y dice que el mismo Señor será muro a la ciudad. Él dice muro de fuego, dice. Entonces, muy fácil, ¿vale? Aquí fácil de entender. Por un lado tenemos el varón del cordel en su mano, es un ángel de Dios quien establece las futuras medidas de la ciudad. Y luego tenemos a Jerusalén sin muros, y no tiene muros porque no los necesita. Porque Jehová mismo será su protección. Recordemos que a este punto los muros no habían sido reedificados aún. Nehemías no había venido todavía, ¿vale? Todavía faltaban unos 75 años para que Nehemías llegase a Jerusalén. No estamos hablando de 5 meses, ¿eh? Todavía faltaba mucho tiempo. Esta visión, dicen vuestras notas, nos habla de la futura prosperidad, repoblación y seguridad de Jerusalén. La falta de murallas de la ciudad y el hecho de que Jehová será su muro nos habla de la protección que tendrá. Como veis, todo está apuntando hacia la época del milenio. Todo. Hay una cosa que entiendo que todos tenemos que tener claro a este punto, ¿verdad? Que es una escatología básica. Una escatología quiere decir que tengamos claro en nuestra cabeza los eventos del porvenir de acuerdo a la Escritura. Eso entiendo que todos aquí que estáis lo tenemos que tener claro, ¿verdad? El Señor va a venir en algún momento a buscar a su iglesia en las nubes. Vamos a ir a los cielos con Él. Aquí va a empezar lo que se llama la Gran Tribulación, 3 años y medio de paz, y donde el anticristo va a ser un líder mundial, donde va a hacer un pacto con la nación de Israel, ¿vale? Y a los 3 años y medio, en medio de ese periodo de 7 años, va a romper el pacto, va a demandar adoración para sí mismo, todas las naciones van a estar en contra de Israel, y entonces va a haber 3 años y medio de una guerra tan grande y tan brutal, nosotros esperamos que sea la Tercera Guerra Mundial, ¿vale? Y solamente con la venida en las nubes del Señor con sus santos es que esa guerra va a tener final y Él va a llegar aquí y va a establecer un reino de justicia por 1000 años. Eso lo tenemos todo claro en la cabeza, ¿verdad? Eso debemos entenderlo porque si no es imposible en el libro de Zacarías, por lo menos esa escatología básica, sin más detalles que esos, eso debemos tenerlo claro todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del milenio. Estamos hablando de Jerusalén en paz. Estamos hablando de cuando todo el mundo vendrá a Jerusalén. Estamos hablando del reinado del Mesías en la tierra por 1000 años. De eso estamos hablando aquí. ¿Vale? Entonces, como digo, esa visión nos habla de la futura prosperidad, repoblación y seguridad de Jerusalén. La falta de murallas de la ciudad, el hecho de que Jehová y el hecho de que Jehová será su muro, nos habla de la protección que tendrá. También se habla en este pasaje de la numerosa población de Jerusalén. Finalmente, hay una promesa de restauración de la ciudad y del pueblo de Dios, cuando el Mesías castigará a los enemigos de su pueblo y establecerá en Sion, que es Jerusalén, su morada, y las naciones gentiles se unirán a él. ¿Vale? Entonces, de nuevo, una profecía apuntando hacia el futuro, una profecía hablando del milenio y hablando del Mesías reinando en la ciudad de Jerusalén, y eso ocurrirá durante el milenio. ¿Vale? ¿Qué sacamos nosotros de esta visión o qué aplico yo? A mí me llamó mucho la atención que el Señor diga que Él mismo va a ser los muros de la ciudad. Porque si el Señor dice eso, entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué vino Nehemías? O sea, sí, el Señor ya va a ser la protección de la ciudad y Él dice que va a ser muro de fuego, ¿por qué Nehemías tenía ese celo tan grande de venir y construir los muros y tal? Pero si el Señor ya ha dicho que lo va a hacer, ¿para qué voy a hacerlo yo? Este es el pensamiento del cual tenemos que oír. ¿Vale? Porque Nehemías podía haber dicho, si el Señor dice que ya Él será los muros de Jerusalén, muro de fuego. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo soy el copero, yo no sé poner un ladrillo encima de otro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a...? ¿No? Este es el pensamiento que tenemos que oír. Si las almas tienen que ser salvadas, pues ya se las salvadas. ¿Para qué voy a testificar yo? ¿Verdad? Sí. Y así puede pasar con cada acontecimiento de nuestra vida. Y podemos andar pensando que nosotros, ¿para qué vamos a hacer nada si al final la voluntad del Señor se va a cumplir igualmente? Si el Señor quiere que yo aprenda mucho de la Biblia, pues ya aprenderé, ¿no? ¿Para qué voy a hacer yo nada? ¿Entendéis el pensamiento del cual quiero ir y hacia dónde quiero que nos enfoquemos? El Señor nos ha hecho colaboradores en su obra. La palabra colaborar nos llega a nosotros desde el hebreo, desde el latín, y quiere decir cum labore, trabajar con. Y es un privilegio muy grande que el Señor diga, quiero que colabores conmigo. Como dije antes, Él no lo necesita. Es como cuando tú le pides a tu niño de 4 años que ponga la mesa. Detrás, tienes que ir tú luego detrás y poner la mesa. Hacer todo lo... O sea, hacer bien las cosas que él no ha sabido hacer. ¿No? Te pone la mesa y tú tienes que ir... Hazte la cama, ¿no? Tú tienes que ir detrás, después estirando la sábana porque no ha hecho... Pero le has pedido que colabore. Y va a aprender así unos valores
y va a aprender así como tiene que ayudar en casa, y va a aprender así que una responsabilidad, ¿verdad? Y el Señor te ha pedido a ti que colabores, no es porque Él te necesite para nada, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, ¿verdad? Sino que Él te pide que tú colabores es por tu bien. De la misma forma que cuando tú le pides a tu hijo que haga algo en casa, cuando tu niño tiene 7 años, muchas veces tú tienes que andar detrás de él corrigiendo, pero estás contento, contenta de lo que acaba de hacer tu hijo, aunque lo haya hecho muy mal, porque está aprendiendo otras cosas que serán para su bien. Esto es lo mismo, hermano. El Señor puede ser muro de fuego en Jerusalén, pero había una obra que hacer. Y en Nehemías le hervía la sangre, porque el hecho de que Jerusalén estuviera sin muros era un oprobio. La gente pasaba por allí y se reía. Se reía de Jerusalén, pero se reía de Dios. Este Dios de los hebreos, este Dios de los judíos. ¿Qué Dios tan poco poderoso tienen que la ciudad sigue sin muros después de tanto tiempo? ¿No? Y pasaban por allí, se reían de los judíos, se reían del pueblo de Dios, se reían del Dios de los hebreos. Y esto Nehemías le hervía la sangre por dentro. Y aunque solamente era un copero, aunque no sabía seguramente poner un ladrillo encima de otro, dijo: yo lo haré. Y pide permiso al rey y está orando no sé cuánto tiempo, hasta que el rey, 3 meses, hasta que el rey le da el permiso y le da todo lo necesario, y se va y construye los muros. Porque Nehemías no tenía este pensamiento de decir: bueno, si el Señor lo va a hacer, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Verdad? Porque si hubiera tenido ese pensamiento, él no hubiera ido a reconstruir los muros de Jerusalén. Y de ese pensamiento es el que nosotros debemos huir. ¿Vale? El Señor te ha pedido que colabores con Él en su obra. Valóralo. Valóralo. Seguimos. Vamos entonces ya a por la cuarta visión. La cuarta visión, el sumo sacerdote Josué. Es una visión hermosa, ¿verdad? Esta. Dice así, capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Qué curioso, ¿no? Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Estamos hablando del Hijo, ¿no? Que Él también es Dios. Porque dijo Jehová a Satanás: Jehová. Y entonces sigue diciendo Zacarías 3:2 todavía: Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cuando está viendo a Josué, aquí Josué está tipificando a toda la nación, ¿vale? Y está diciendo, no es como cuando hay algo que se está quemando ahí en el fuego y lo salvas así, ¿verdad? Y queda así como ennegrecido, pero no ha sido consumido del todo. Está comparando a la nación de Israel a esa madera, a ese trozo de leña que no se ha consumido del todo, que ha sido rescatado en el último momento, ¿vale? Que no ha sido consumido completamente. Dice: y Josué estaba vestido, 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, como tenemos aquí en la imagen, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Es decir, Josué está ahí, no puede ser limpiado por sus propios medios. Josué, estamos hablando del sumo sacerdote, obviamente, ¿eh? No confundir con el Josué que lideró a Israel después de Moisés, ¿eh? Y entonces está ahí, no puede ser limpio por sus propios medios, y es el Señor el que manda que le pongan ropas de gala, que le vistan de la justicia que él no tiene, que le den ropas limpias, luego dirá que le pongan mitras sobre su cabeza, ¿vale? Pero aquí le dice, a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, ahora has sido limpiado de tus pecados. Atiende, ponte las pilas. O sea, no es, vale, ya estás limpio, vete otra vez a ensuciarte. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? El Señor nos ha limpiado nuestros pecados. El Señor ha hecho exactamente lo mismo, esto es un simbolismo obviamente, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y nos ha vistido de su propia justicia. Y cuando Dios te mira, Dios te ve, Él dice: tú eres absolutamente limpio, porque te ve en la sangre de Cristo. Te ve limpio completamente de tu justicia. ¿Vale? Pero no es, venga, va, pues ahora vuelve otra vez a revolcarte en el charco de... ¿No os ha pasado alguna vez que, pues, no lo sé, no sé cómo son tus hijos, pero que de repente están sucios hasta aquí y tal, les cambias de ropa y se vuelven a meter en el charco? Pero se acabó de cambiar, o sea,
No, pues nosotros no podemos hacer esto, es lo que dice con mucha madureza, ¿verdad? Que es Santiago, ¿no? Que dice, el perro volvió a su vómito y la cerda volvió a la charca, o ¿no? Otra vez a ensuciarse, ¿no? No podemos, esto es lo que tenemos que corregir, ¿eh? O sea, hemos sido limpiados, no vuelvas otra vez a enguarrarte en el mismo pecado, ya has sido limpio, ¿no? Seguimos. Versículo 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. O sea, primero lo ha limpiado y ahora lo exhorta. Y le dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Está hablando del Mesías ahora, ¿vale? Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Dos partes. Tenemos aquí el tema de Josué y cómo él es vestido. Una segunda parte que apunta otra vez directamente al Mesías. Está hablando del renuevo, está hablando de la prosperidad de Israel en general, ¿vale? Bien. Pues entonces, como acabamos de leer, vamos a leer lo que tenemos aquí para no desviarnos. Sí, en primer lugar, el significado de la visión. Tenemos el sumo sacerdote Josué, que acabas de ver ahí. Es exactamente quien viste las vestiduras viles. Representa a toda la nación. Tenemos al acusador, que es Satanás. Tenemos al ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo. Y tenemos a un juez, que es Dios, quien manda a limpiar la suciedad de Josué, vestirle con ropas de gala y lo comisiona de nuevo. No solamente le dice, mantente limpio, sino que le da un trabajo. ¿Lo has visto? Le dice, ahora estás limpio, ahora ponte a hacer tu ministerio. Dice, vuestras notas dicen, es un poco más largo esto de leer, pero creo que merece la pena que lo leemos. Dice, en las 3 primeras visiones, el Señor ha mostrado su amor y solicitud por su pueblo. Pero antes de que Israel pueda disfrutar de todo esto, deberá ser purificada y experimentar una transformación espiritual. Josué está aquí tipificando a toda la nación, ¿vale? En esta visión nos hallamos ante una corte judicial. El sumo sacerdote Josué, el reo en este proceso, representante de la casta religiosa de Israel y de todo el pueblo en general, está sucio y vestido de vestiduras viles. El fiscal acusador es Satanás, quien quiere condenar a Josué por su vileza y le acusa de no ser apto para cumplir su ministerio. A pesar de que la acusación tiene fundamentos, Dios, que ha rescatado a la nación como un tizón del fuego encendido, representando así el fin del cautiverio en Babilonia, promete que la nación, entre paréntesis Josué, será purificada y vestida de ropas de gala, que volverá a ser alta delante de los ojos de todos. Como Josué es incapaz de alcanzar limpieza por sí mismo, Jehová le quita las vestiduras viles y manda ponerle ropas de gala y mitra limpia en su cabeza. Ahora que el sumo sacerdote ha sido restaurado, será también exhortado y comisionado de nuevo. Primeramente se le dan instrucciones en cuanto a su propia vida personal para que permanezca puro, y después se le exhorta en cuanto a su ministerio. Ciertamente Jehová y el ángel de Jehová mezclan aquí sus papeles, siendo del todo imposible decir que uno es superior al otro en jerarquía, lo cual nos habla de la deidad del Hijo, el ángel de Jehová. Finalmente acaba el pasaje con una profecía en cuanto a la venida del Mesías. Él es la piedra y también el renuevo. Probablemente el renuevo se refiere a su primera venida y la piedra a su segunda venida, y tenéis ahí lo de la visión de Daniel, cuando aquella piedra viene del cielo y corta la estatua que cae, ¿lo recuerdas? En Daniel capítulo 2, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez a lo que es la visión en sí, pues al final, volviendo a Josué, ¿has sido justificado tú? Igual que aquí tenemos el ejemplo del sumo sacerdote Josué. ¿Has sido tú limpiado? ¿Has sido tú declarado justo delante de Dios, como es el caso del sumo sacerdote aquí? Tienes una misión. El Señor te ha limpiado con un propósito. Y no simplemente que no te manches. Hay un trabajo que hacer. Y tú sabes. No sé cuál será el tuyo en concreto, a qué te habrá llamado el Señor en concreto, pero sé que hay cosas en general a las cuales Dios te ha llamado a ti, igual que a mí. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es, pues como pongo siempre el ejemplo, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es que leas tu Biblia. Porque la voluntad de Dios es que ores. Porque la voluntad de Dios es que te apartes de pecado. Todo eso, sé que Dios lo ha preparado para ti, igual que lo ha preparado para mí. Hay un propósito en el hecho de que Dios te haya hecho salvo. Y ahí es en ese propósito donde nosotros tenemos que caminar. Dios te ha salvado con un propósito.
Y esa es la parte que no podemos olvidar. En esta visión observamos, y siempre nos quedamos más con la primera parte que la segunda, ¿verdad? Como aquel que está completamente sucio, Dios le hace estar completamente limpio. ¡Oh, qué bien, qué hermoso la gran obra que el Señor ha hecho en nosotros! Amén. Pero después, es que el siguiente versículo, el Señor le dice a Josué, y ahora, haz tu ministerio. O sea, hay una limpieza, hay un trabajo que ha hecho en él, pero para él también hay un ministerio que cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿has sido tú limpiado? ¿Has sido tú justificado? Pues hay un trabajo que hacer. ¿Vale? Saltamos a la siguiente visión, vamos más allá, y entonces hablamos del candelabro y los olivos. Estamos en el capítulo 4, ¿vale? El candelabro y los olivos, capítulo 4. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces el dibujo que tengo aquí más o menos intenta asimilar lo que dice esta visión, ¿vale? Versículo 3, y junto a él 2 olivos, en una a la derecha del depósito y en otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y a partir de aquí se abre una sección en la cual el ángel no contesta a Zacarías. Porque al final del pasaje, versículo 11, dice, hablé más, le dije, ¿qué significado es esto de los 2 olivos a la derecha del candelabro? Hasta aquí el ángel no le contesta. Ahora el ángel va a hacer una declaración diferente, pero hasta aquí no le va a contestar, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué dice el ángel y luego veremos la respuesta. El ángel le dice primero en el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a la llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Ahora está enfocándose en el templo, ¿vale? Echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y esto vuelve otra vez a hablar de aquellos que habían visto el primer templo, el día de las pequeñeces, y están viendo ahora el segundo templo, que es esas pequeñeces. Y dice que menospreciaron el día de las pequeñeces, y dice, estos se alegrarán, cuando vean a Zorobabel terminando el templo. Y entonces dice, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y ahora nos va a explicar la pregunta que le ha hecho Zacarías. Versículo 11. Hablé más, dice Zacarías, y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? ¿Ves que lo tiene que repreguntar? Porque no le ha contestado la primera vez. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Aquellos ungidos que son los personajes principales de nuestra historia desde que hemos empezado esta mañana. Zacarías y Josué. ¿Vale? Zacarías y Josué, está hablando de ellos. Entonces, sabéis vosotros, ¿verdad?, que en el libro de Apocalipsis se habla también de 2 testigos. Bueno, hay una conexión muy directa con esto. Muchos teólogos piensan que, efectivamente, Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote Josué, ministrarán durante esa época. ¿Vale? Son aquellos 2 testigos de los cuales está hablando el libro de Apocalipsis. No quiero poner la mano en el fuego, pero la verdad es que la conexión es como bastante clara entre los 2 versículos, ¿vale? Bueno, vamos un momento a leer lo que tenemos aquí en nuestras notas y podemos pasar por Apocalipsis también, y después un momento. Apocalipsis, bueno, ¿por qué no vamos a dar un momento? No pierdas tu pasaje. Vamos a Apocalipsis 11, leemos esto y después leemos nuestras notas. Apocalipsis 11. Fíjate qué dice aquí, está un poco fuera de, está un poco aquí sin haber entrado mucho en contexto en Apocalipsis, pero Apocalipsis 11.3. Apocalipsis 11.3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esto dice Apocalipsis. A mí me suena muy parecido a lo que está diciendo Zacarías, ¿vale? No sé, ¿tienes alguna opinión en cuanto a esto?
No me atrevo a poner la mano en el fuego, obviamente, ¿vale? Pero la conexión es como bastante clara. Venga, vamos entonces a ver qué dicen nuestras notas aquí. ¿Qué es ese candelabro o la menorá? El candelabro es de los siete brazos. El candelabro es símbolo del testimonio de los israelitas en el mundo. Cada vez que tú vas que tú ves un candelabro de esos, piensas en Israel. Seguro, no puedes pensar en otra cosa, ¿vale? Aunque en el Nuevo Testamento nos habla de la iglesia de Cristo, cuando vemos al Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1 caminando en medio de los 7 candeleros, está refiriendo a las 7 iglesias también. Es el pasaje que tenéis aquí anotado en Apocalipsis 1. Y el oro representa la realeza de Cristo. Después tenemos el único depósito de aceite. Nos habla de nuestra única fortaleza, Dios mismo. De él viene todo el poder. El único depósito de aceite. Los 2 olivos representan los 2 oficios de rey y sacerdote en Israel. Esos eran en estos momentos Zorobabel y Josué, a través de los cuales fluirá la bendición. Y ahora Zacarías, cuando repregunta, habla también de 2 ramas. Son los nombres, los 2 hombres que ocupaban en ese momento los cargos, Zorobabel y Josué. Se puede notar que en Apocalipsis está, como acabamos de leer, ¿vale? Dice estos 2 testigos que profetizarán durante la tribulación, Zorobabel y Josué. Algunos dicen que Zorobabel y Josué volverán a la tierra para ministrar durante la tribulación. No sé, el Señor habla, por ejemplo, de que volverá a venir Elías, y ese Elías será Juan el Bautista, ¿no? El Señor habla aquí de 2 testigos que podrían ser perfectamente Zorobabel y Josué, pero no tienen que ser exactamente Zorobabel y Josué. Podría ser algo parecido como con Elías y Juan el Bautista. ¿Entendéis lo que quiero decir? No sé si será la misma persona exactamente, pero bueno, no es demasiado importante, creo, para mi modo de ver. Dios sí sabe lo que quiere decir. Y entonces dice el aceite. Pues ¿qué es el aceite? Lo sabes lo que representa el aceite de la Escritura, ¿verdad? La mayoría de las ocasiones el aceite representa al Espíritu Santo, quien es la fuente de ayuda para construir el templo. Él es nuestra fortaleza y la piedra principal de la palabra del pasaje también es Cristo, es la piedra principal de nuestra vida, ¿vale? Leemos aquí que dice la cuarta, bueno, tenía que haberle dado aquí como varias veces, ¿verdad? Vale, venga. Y entonces dice, la cuarta visión se enfoca en Josué como sumo sacerdote, y esta se centra en Zorobabel como gobernador del pueblo y como tipo del Mesías, para alentar la reconstrucción del templo. Hemos leído eso también en un momento que os he dicho, ¿veis? Aquí se está centrando en animar a Zorobabel para reconstruir el templo. Notemos que en esta visión el ángel explica el significado de Zacarías después de su insistencia. También lo hemos mencionado hace un momento, Los versículos de 6 al 10 son una declaración más importante que el ángel tenía que hacer antes de darle respuesta. Esta declaración nos habla del final de la obra del templo, porque Zorobabel pondrá la piedra principal de la construcción. Al terminar la obra, habrá aclamación de júbilo. El templo será finalizado con la fuerza de Dios, no por la fuerza del hombre. El día de las pequeñeces hace referencia a aquellos que se quejaban de que el templo de Zorobabel era menospreciable. Pero el Señor puso su complacencia en esa obra y por eso mostró sobre ella su cuidado omnisciente. ¿Sí? Entonces, algunas aplicaciones aquí, cuando estamos hablando de todas estas cosas, aplicaciones personales, ¿vale? La primera, o tal vez la única desglosada en varias categorías, cuando habla del candelabro, lo que se me ocurrió a mí es pensar en la luz del creyente. Y vemos los diferentes agentes que, pensando en un candelabro, llegan o nos llevan a la luz, ¿vale? Un candelabro, en primer lugar, está pensado, está hecho, igual que el creyente, con un propósito, que es ¿qué? La luz. ¿Vale? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que buscar, no sé si lo tengo aquí, ¿vale? Lo primero que tenemos que buscar, como tenéis en vuestras notas, es el creyente tiene que ser luz. Tienes que ser luz. No puedes pasar desapercibido. En medio de las tinieblas, cuando una luz se enciende, por pequeña que sea, no puede pasar desapercibida. ¿Verdad? Por las mañanas suena mi despertador y entonces yo, sin encender ninguna luz, porque me levanto más pronto que mi esposa, entonces simplemente cojo el móvil, no pongo la linterna, no, simplemente lo desbloqueo y con la poca luz que da, porque encima lo tengo a la mitad del brillo, tengo suficiente como para salir de mi habitación y va. Pero esa pequeña luz, que si la pongo ahora ni se distingue, es suficiente porque todo está oscuro. Déjame decirte que todo está oscuro a tu alrededor. El mundo está sumido en tinieblas, por lo tanto, a poco que nosotros sigamos al Señor de más o menos cerca, daremos luz. Los demás tienen que ver la luz del creyente. Tienen que ver tu luz. El creyente debe dar luz. No podemos caminar en la misma oscuridad que ellos caminan, sin alumbrar en absoluto, sin nunca llamar la atención por nuestro comportamiento. Tenemos que dar luz. Tienes que ser luz. Casi sin proponértelo. Moisés baja del Sinaí
y su rostro resplandece por haber estado en la presencia de Dios, ni él lo sabe. Los demás le tienen que decir, hey, ponte algo que me da miedo. Ponte un velo, ponte algo porque me da miedo mirarte al hombre. Es normal, ¿no? Tú imagínate que alguien aquí entrara ahora por ahí y con el rostro resplandeciendo, ¿no? Madre mía. Y es normal porque ha estado en la presencia de Dios. En la medida que nosotros estemos, cuanto más estemos nosotros en la presencia de Dios, más resplandeceremos nosotros. ¿Verdad? El creyente debe dar luz. Primera cosa. Es tu responsabilidad. No puedes ser un mediocre en medio de las tinieblas de este mundo. Tienes que dar luz. La segunda cosa... no, que no tengo nada aquí. Vale, perdón. Vale, la segunda cosa que tenemos en las notas es que la luz no proviene de ti. Sabemos eso, ¿no? La luz del candelabro proviene del aceite que le llega. Sin aceite no hay luz. Sin aceite no hay luz. Por lo tanto, es necesario, como dice inmediatamente en tus notas, que el Espíritu Santo, que es la luz, que es el aceite de nuestra vida, tome control de nuestra vida. Nos dice en el libro de Efesios, ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En la medida en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que es el aceite para el candelabro, así daremos luz. Sin aceite, no hay luz. Sin Espíritu Santo, no podemos iluminar al mundo. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos llenos del aceite para dar luz. Es lo que dice ahí el siguiente punto. Debemos estar llenos del aceite para dar luz, ser llenos del Espíritu. Y finalmente, era el sumo sacerdote, ahí en el tabernáculo y después en el templo, el encargado de cuidar de estas lámparas. Era el encargado de ir y ver si había una mecha que estaba muy quemada y cortarla, recortarla, cambiarla, poner un poco más de aceite, aquí falta... Era el encargado de que todo eso siguiera dando luz de forma continua, ¿verdad? Bien, el Señor hace eso en nuestra vida. El Señor es el que a veces viene y dice, uy, no estás dando mucha luz, es que no te está entrando mucho aceite. Entonces hay algo que obstruye ahí, y es el que se encarga a lo mejor de quitar eso que te está obstruyendo, que no te deja, de que el Espíritu Santo, el aceite de tu vida llegue hasta tu vida. A lo mejor la mecha no está bien, a lo mejor está un poco, no sé, estás un poco torcido, y hay que enderezarte un poco, a lo mejor, no sé de lámparas, igual estoy diciendo tonterías aquí, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Es el Señor el que después se va a ir cuidando de que tú des luz. Y a veces, cuando te tiene que enderezar un poco, cuando tiene que romper algo para que entre el aceite, cuando tiene que recortar un poco la mecha porque está quemada la punta, pues eso a veces puede doler un poco. Pero el Señor, si lo hace, si permite eso en tu vida, es para que des luz. Es trabajo del creyente dar luz. Como digo, es una aplicación de todo esto de los olivos y tal, pues me he quedado solamente con el candelabro. Seguramente, si tú coges después, puedes hacer otra aplicación para tu vida, pero yo me quedé entonces con esto, ¿vale? Venga, vamos a ver si podemos terminar las visiones en esta sesión. Vamos a ver el rollo volante, esta es muy breve. Simplemente, vamos a leer aquí el pasaje, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldad que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, es decir, en un lado del rollo estaba escrito la palabra hurtar o robo o alguna cosa así, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Así que aquí hay un juicio contra dos pecados muy concretos, uno es robar y el otro de ellos es jurar falso testimonio, mentir, ¿vale? 4, versículo 4, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras, ¿vale? Está hablando de la ira del Señor. Entonces, vamos otra vez entonces al... ¿Dónde estamos? Versículo 5, el tema del... Aquí, lo había perdido. Sexta visión es el rollo volante. Estas tres últimas visiones, ¿vale? Estas tres últimas visiones, nos dicen nuestras notas, tratan del tema del juicio. Juicio. El juicio caerá sobre Israel primeramente de forma personal, en esta visión, y después sobre Israel de forma nacional. Vemos la siguiente visión, que es la de la mujer y el efa, y finalmente sobre las naciones, que es la visión de los 4 carros. ¿Vale? Pero entonces vamos primero, Israel. Dice, el rollo volante representa la palabra de Dios que no ha sido obedecida por Israel ni por los pueblos de la tierra. Por lo tanto, el Señor pronuncia juicio sobre aquellos que roban y que perjuran. El rollo vuela extendido para que todos puedan ver lo que en él está escrito. Sus medidas eran las mismas que las dimensiones del lugar santísimo. En consecuencia, representa un parámetro divino conforme el cual el hombre debe ser medido. También las medidas son las mismas que las del pórtico de Salomón, donde se solía leer la ley. El mensaje del rollo era juicio contra 2 pecados de los israelitas: la mentira y el robo.
Los pecados de los israelitas después del cautiverio son pecados comerciales. De acuerdo con Ageo 1, 3 y el 9, los culpables eran primordialmente la gente con más dinero, los ricos, ¿recordáis? Lo acabamos de leer antes en el libro de Ageo, habla de las casas artesonadas, habla de que tienen dinero pero que lo pierden. Está hablando de temas económicos, ¿vale? Como hemos dicho antes, aquí los pecados de Israel se han movido de alguna forma. Al principio, cuando estamos hablando de los días de los reyes, hablamos de idolatría, hablamos de inmoralidad, y aquí ya nos desviamos hacia otro tipo de pecados, pero vemos que al final el juicio de Dios es el mismo por un pecado que por el otro. O sea, al final Dios se enoja igual, de la misma forma, cometas el pecado que cometas. ¿Sí? Cometas el pecado que cometas. Es ofensivo para el Señor. Esto debemos y es lo que dice aquí la aplicación, ¿vale? O lo que yo he querido resaltar. Estamos hablando aquí de cosas malísimas, de pecados, bueno, en un sentido sí, pero, ¿verdad? Es lo que decíamos esta mañana, no, yo no mataba a nadie, ¿no? No estamos hablando de pecados súper feos, pero al final el enfado de Dios es el mismo. Entonces esto aplica a cada una de nuestras vidas. Porque pues a lo mejor hay grandes, y lo pongo entre comillas esto, grandes pecados que tú no cometes, ¿no? Pero a lo mejor hay otras licencias que te permites. Y a Dios le deja lo mismo que tú digas una palabrota, o que mientas, como que caigas en idolatría o en adulterio. Es pecado. Y lo mismo te va a llevar al infierno. Uno o el otro, si no es por la sangre de Cristo. Entonces, el pecado, cualquier pecado, es motivo de enojo por parte de Dios. Es motivo de repulsa, es motivo de juicio. Por lo tanto, aléjate de toda clase de pecado. No solamente de los más escandalosos, no solamente de los más grandes, sino de cualquier otro tipo de pecado. Aléjate de eso. Uno más, por lo menos, déjame una visión más. Esta es breve, ¿vale? Es la visión de la mujer en el Efa. Esto es algo extraño, ¿vale? Es una visión extraña. Falta uno más aquí. Esta tal vez es de las más extrañas aquí, o de las que más me cuesta comprender. ¿Sí? Dice así, estáis conmigo entonces ahí en el capítulo 5, versículo 5, y salió aquel ángel, 5:5, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, otra vez de nuevo, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa. Un efa es una medida, una medida de capacidad. La medida más grande que tenían de capacidad los judíos, ¿vale? ¿Qué es? Y él dijo, esto es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Extraño para mí, digo. Y él dijo, esta es la maldad. Perdón, pero lo que dice la Biblia, La mujer tipifica aquí la maldad, ¿vale? Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, esto es Babilonia, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su casa. Veis que es una visión extraña, Vamos a ver otra vez el dibujo, ¿vale? Aquí están el efa, ¿vale? O esta especie de recipiente que pesaría un efa. Dentro salía la maldad. Estas dos mujeres con alas de cigüeña llevarían desde Jerusalén hasta Sinar, que es Babilonia, llevarían esta maldad, ¿vale? Esto es lo que está diciendo la visión. Entonces aquí hay tres elementos diferentes en la visión. En primer lugar tenemos el efa, que era la medida comercial más grande de grano, representa la maldad que está por toda la tierra. Tenemos la mujer, que personifica el pecado comercial, que se infiltrará por toda la nación de Israel. La nación se transformará de una nación campesina a una nación comercial. La idolatría ha sido dejada en Babilonia y se han adoptado los pecados comerciales como los descritos de la visión previa. Y finalmente las mujeres con alas de cigüeña, estas mujeres toman el efa y lo llevan a la tierra de Sinar, en Babilonia. Tenéis ahí un pasaje donde podemos observar el de la Torre de Babel, ¿vale? Como dice que se construyó la Torre de Babel en la llanura de Sinar, Génesis 10:10. La maldad traída de Babilonia, idolatría, inmoralidad, etcétera, será quitada y llevada a su origen, ¿vale? Y esta visión o esta aplicación que yo hago para mi propia vida tiene que ver con la codicia. Está hablando aquí de que el pecado de nuevo es un pecado de deseo económico, ¿no? Dentro de un pecado comercial, como dice aquí, ¿no? Vamos a volver a leer ese versículo donde lo dice.
Déjame encontrarlo. Aquí. No, aquí. Bueno, está bien, no quiero terminar estos últimos segundos que me quedan de esta forma, ¿vale? Pero fíjate que está hablando precisamente de esto, ¿no? De un pecado otra vez, que no señala un pecado súper... No, pero está hablando de codicia. La Escritura nos dice que la codicia es idolatría. Poner cualquier cosa delante de Dios que no sea Dios mismo es idolatría, ¿no? Y cuando yo digo lo quiero, cuando yo digo esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, cuando nosotros pasamos por una situación dificultosa, ¿cómo oramos? ¿Oramos buscando la honra del Señor o oramos pidiendo dame, dame? ¿Sí? No sé si me explico bien con esto. Cuando tú oras, ¿buscas tu bolsillo o buscas a Dios? Y a veces oramos por necesidades que tenemos. Pero ¿buscamos a Dios en nuestras oraciones o buscamos solamente nuestra comodidad? ¿No? ¿Hay alguna cosa en nuestra vida que adoraríamos antes que a Dios? Estamos hablando de la codicia en general. La codicia es aquello que dice, yo quiero eso que tú tienes, ¿no? Y el Señor dice, pero a eso el Señor lo llama idolatría. Entonces, hermano, otra vez, es la aplicación que yo he hecho de esto, que es un pasaje muy extraño, ¿verdad? Una visión muy difícil, creo, para mí, de comprender. Pero está hablando de un pecado comercial, de ese efa, que es una medida comercial de grano, y cómo eso será metido y llevado de nuevo, pues aléjalo. Así como esto es llevado hasta Babilonia, aleja cualquier pecado de tu vida hasta Babilonia. Bien, ¿vale? Vamos a terminar aquí esta sesión y luego arrancamos con la otra.